Bueno, cuando tú me hablas de cuál es la imagen de la filosofía, ¿Qué tienes tú? inmediatamente, sí, exacto, inmediatamente me llega a la mente eh, el arquetipo de Palas Atenea en Grecia o en Roma Minerva. Ujú. ¿Por qué me llega este arquetipo? Porque es considerada la diosa de la sabiduría. Y la Ujú. filosofía, en sus orígenes, estuvo muy relacionada con la sabiduría. No porque el filósofo se considerara un sabio, sino porque era un amigo de la sabiduría. Ujú. Ah, perfecto. Entonces, desde esa perspectiva, eh, afronto yo el discurso filosófico como filósofo como magíster de filosofía. Bien. Sí, para mí la filosofía, tomando sus orígenes, su misma etimología, sigue siendo amor a la sabiduría. Ujú. Y ese amor está representado, como te decía, en una relación amistosa con la sabiduría. Fernando Sabater, que desde luego no se puede mencionar en la Facultad de Filosofía, porque, ¿Por qué? porque en la Facultad de Filosofía consideran a Sabater pues un diletante, no lo consideran realmente un hombre serio para explicar el discurso de la filosofía. Pero él hace una distinción muy interesante. Él habla de tres niveles del conocimiento. Entonces el primero dice, el primer nivel es la información. Todos tenemos acceso a la información. Sí. Navegamos en este momento de la historia de la humanidad en un mar de información. El segundo nivel es el conocimiento, que ya es una información organizada, sistematizada, que se ha seleccionado previamente. Ujú. Y por último viene la sabiduría, que es la superación de la fragmentación del conocimiento, cuando el conocimiento se vuelve gran síntesis y sobre todo síntesis de vida. Ok. Entonces la sabiduría no tiene nada que ver con la erudición. No tiene La, nada que ver. sí, la filosofía académica se ha convertido en una de las posturas de la erudición. Ok. Y esa perspectiva nos ha alejado de asumir la filosofía como un estilo de vida, como una práctica de vida, que Ujú. entra en diálogo de saber. Indudablemente yo veo una relación porque la poesía es una forma de sabiduría. De acuerdo. Incluso es una forma de sabiduría anterior a la filosofía. Cuando en las facultades de filosofía nos hablan en algunas oportunidades de una etapa prefilosófica de la humanidad. Nos dicen que era una época mítico-mágica poética. Ujú. Entonces la poesía fue anterior a la filosofía y es una forma de sabiduría. Eso era esa forma de sabiduría llamada poesía anterior a la filosofía. De acuerdo. En el concepto ortodoxo de filosofía, la filosofía nace con los griegos. Y a Sócrates se le considera el padre de la filosofía. Es decir, se considera que antes de los griegos, pues el mundo era mítico, mágico, poético. Entonces, el gran maestro no era el filósofo, sino era el poeta. Hablemos, por ejemplo, de Homero.
poeta era Homero. Entonces, la filosofía vino a reemplazar la poesía. Sí, Entonces, hay una relación de la poesía con la filosofía en cuanto que la poesía es una forma de sabiduría. sí, Ahora, la pregunta ¿por qué publicar filosofía? Estaría muy relacionada también con la pregunta, primero, ¿por qué escribir poesía? Y viene también relacionada con otra pregunta, ¿por qué un filósofo de academia escribe poesía y publica poesía en sí. el siglo XXI? ¿Y por qué? Esa es una buena pregunta. Entonces vamos por partes. Primero, ¿por qué escribir poesía Sí, que está antes de publicar, ¿cierto? antes de publicar? Entonces, escribir poesía para mí significa una forma de conocimiento, una forma de encontrarme a través de las palabras transformadas en metáfora. Y ese encuentro con las palabras transformadas en metáfora, incluso para mí significa como un proceso también terapéutico. Me ayuda a sanar heridas, pero además de sanar heridas, me ayuda a reconocer mi lado lúdico, mi lado afectivo, a reconocer mis sentimientos, mis emociones. Claro. Y todo eso se transforma en una palabra que busca un nivel estético. Incluso hay un detalle bien interesante. El animal emblemático de Palas Atenea es el búho. Ok. Y el búho, pues tú sabes todas las connotaciones simbólicas que tiene relacionada con la filosofía. Sí, sí, de acuerdo, estoy. Aunque aquí en esta imagen no aparece el búho, ¿cierto? No aparece el búho. Ahora, hay un aspecto muy interesante que también podemos mencionar acerca de la diosa, esta figura arquetipal. Aquí vemos una imagen de una guerrera, pero si nosotros estudiamos un poco las características que se le atribuyen a la diosa era una gran pacifista. Solo entraba en batalla cuando definitivamente ya era el último escenario, no había nada más que hacer, se han Sí, agotado todas las vías pacíficas, entonces era necesario entrar en batalla. Y algo cultural de los griegos que genera mucha reflexión. Los griegos, cuando iban a entrar en batalla, antes de entrar a conectarse con el arquetipo de el dios de la guerra, de Ares, en Grecia, sí, o Marte en Roma, invocaban primero a Palas Atenea, porque la tradición mítica decía que Palas Atenea siempre vencía en combate al dios de la guerra, a Ares. Palas, más fuerte, era Palas. Claro, la sabiduría supera al guerrero. Lo mismo que vida y muerte. Vida y muerte nos acostumbraron a separarlas, cuando en realidad, pues, la muerte es una parte de la vida. Más, cuando venimos a este mundo, sabemos que en algún momento tendremos que abandonar el mundo. Claro. Biológicamente, nuestro cuerpo debe irse. En la disciplina de la filosofía, me acostumbré que
existe la palabra quehacer, que es un hacer con sentido. Entonces, para escribir poesía, como para pintar, como para ir a desempeñarse en algún lugar de trabajo, pues debe existir un sentido. Entonces, parte de la respuesta del por qué escribir poesía es porque en mi sentido de la poesía está que es para mí un ejercicio terapéutico. ¿Y la terapia en qué consiste? La terapia consiste en que escribir implica un diálogo conmigo mismo. Y en ese diálogo conmigo mismo aparece el recuerdo, la evocación. Entonces, a través de la memoria se abren escenarios conscientes o inconscientes. Y al abrir esos escenarios, de alguna manera, metafóricamente, es como liberarnos de los ángeles y de esos demonios interiores. De acuerdo. Al volverlos poema, me libero de ellos. Por lo menos por un instante. Aparecen. A través del poema adquieren rostro, ya no son fantasmas. Sí, en el caso mío, pues el trabajo poético es un trabajo bastante autobiográfico, es decir, de dónde salen los temas que yo desarrollo, de mi propia vivencia. De tu propia vida. De mi vida, de aquellas cosas que me han marcado. Entonces, por ejemplo, en la obra Estrella del Alba aparece una estructura, dividí la obra en 5, llamemos, fragmentos. El primer fragmento se llama El territorio del ensueño y es alusivo al mundo de la infancia, pero no solo la infancia del pasado, sino es la infancia que siempre me ha estado acompañando a través de la vida, lo que podríamos llamar el arquetipo del niño interior. Ese es nietzscheano, ¿no? Podría ser, sí, podría ser nietzscheano. Ese niño interior, ajá, pues representa una serie de valores, y este territorio del ensueño pues es presente. Estamos hablando de una infancia, llamémosla espiritual. Entonces a eso se refiere la primera parte. La segunda parte la denominé Los pájaros de la hoguera. La hoguera está muy relacionado con el hogar. La palabra hogar significa lugar donde se hace fuego. Ajá. Entonces, este tema es una evocación de lo que significa para mí y ha significado a través de la vida el hogar. El mundo del hogar, ese fuego que se cultiva en la relación, digamos, con una compañera, con unos hijos, el sentido del hogar como casa, ¿no? Y es la casa no solamente física, es la casa del ser, que está habitada, es una casa que está habitada por los sueños, por los ideales, por la cotidianidad. Entonces a eso se refiere Los pájaros de la hoguera. La tercera parte de esta estructura la denominé Eros a fuego lento, para referirme a esa relación que existe entre el Eros y la poesía. El Eros en el sentido de lo erótico, la dimensión erótica de la vida, pero la erótica no solamente se circunscribe a esa relación de lo masculino en unión o confrontado con lo femenino, sino también el Eros es la fuerza de la vitalidad. Y digamos, tú citabas el niño en la dimensión nietzscheana, es toda esa vitalidad, esa energía
del Ujú. creador, que finalmente el niño es el creador, es el que juega. Claro, claro. Entonces a eso se refiere la tercera parte de Estrella del Del Alma. Eros. Ajá. De la Sí, estructura. sí. Eh, bueno, está también el eterno ahora que todos somos. El eterno ahora que todos somos hace alusión a la relación del individuo, en este caso, mi relación con los arquetipos. Entonces ahí aparecen figuras como precisamente Palas Atenea, Afrodita, aparecen, eh, por ejemplo, una diosa de la mitología hindú como Parvati, aparece Gaia, Ujú. pero también figuras arquetípicas de la literatura, de la poesía, específicamente del romanticismo alemán como Novalis, Claro. como Helderlin. Y por último viene el crisol de mi obra más silenciosa. El crisol de mi obra más silenciosa es el diálogo conmigo mismo. Entonces, ahí dialogo con mis pensamientos, con aquellos aspectos que de mi cotidianidad, generadores de grandes confrontaciones existenciales. También aparece como el ser humano es un ser social, aparece el, el problema del país, Ujú. de este país del año 2020. Sí, mira, son los problemas, digamos, en lo social es el país, pero en lo personal también es cómo asumir la soledad creadora. Para mí la soledad ha sido más creadora que destructora. Yo estoy acostumbrado a el diálogo interior. Ujú. Por eso el confinamiento de la pandemia no se convirtió para mí en un problema de ansiedad, de angustia, por no poder relacionarme con los otros como usualmente lo hacía. Ujú. Entonces implicó mi concentración en ese diálogo interior. Pero así como es importante el diálogo interior, también pues está en la dimensión social, pues todas aquellas cosas que nos generan profunda inquietud. La pandemia para todos fue algo inesperado. Ujú. Ujú. La problemática del país, un país que realmente continúa siendo una dictadura. Formalmente somos una democracia, pero la Sí, realidad es que hay una dictadura. Un presidente que controla pues, todos los órganos de poder. claro. Mira. Un país profundamente enfermo por esta otra pandemia de la corrupción. Entonces, Ujú. todos esos son cuestionamientos que llegan al diálogo interior. Es parte, digamos, de una construcción lógica. Si yo escribo poesía, pues podía simplemente escribirla y no publicarla. Y ahí estaría haciendo un trabajo terapéutico y un trabajo, pues, de alguna manera que me permite recrear todo este mundo que se sale del marco del Logos. Pero cuando uno dice, además, tiene la pregunta, ¿por qué publicar? Ujú. Porque publicar implica el compartir con el otro. Es el diálogo. Es el Ujú. diálogo con el otro. Mira, en mis reflexiones de soledad creadora he escrito esto. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué sientes frente a esto? Así como tú me colocas la imagen del arquetipo de Palas Atenea y me dices, bueno, ¿qué te dice el arquetipo? Yo Sí, también, ¿sabes?
Sí, lo que pasa es que está muy relacionado con Nietzsche también. ¿Por qué? Porque acuérdate que en la obra máxima de Nietzsche, que decía los Zaratustra, él habla de las transformaciones de el camello que se transforma en el león y el león que se transforma en niño. Y el niño precisamente nietzscheano tiene pues esas características del arquetipo del niño que nos expone Carl Jung. El niño, finalmente, el niño nietzscheano es aquel que ya no entra a confrontar como lo hace el león. Sí. El león es el que confronta, el que se revela. No, el niño ya todo lo que hace es jugar. Él ya supera la dialéctica. Ok. Y el arquetipo del niño interior que nos plantea Carl Jung, pues contiene la luz y la sombra del niño. Porque para Jung es muy importante no solo la confrontación con la luz, sino también con la sombra. Claro. Porque si no confrontamos nuestra sombra, sino como usualmente sucede en nuestra cultura judeocristiana, la sombra la mandamos al cuarto de San Alejo. Sí. Entonces, realmente no estamos haciendo la tarea completa. La tarea completa es asumirnos con luz y sombra. Yo pienso que todos los actos nuestros están de alguna manera transversalizados por la luz y la sombra, porque es que eso somos nosotros, ¿no? Cuando tú entras a dar una clase como docente de filosofía, tú vas con tu luz y tu sombra. Cuando estás en diálogo con tu compañera de vida, ahí estás con luz y sombra. Siempre vamos a estar con luz y sombra. Así incluso neguemos la sombra. Siempre va a estar. Entonces, en la escritura de la poesía, como en la publicación, va a estar la luz y la sombra. Ahora, para retornar a la pregunta de por qué publicar, porque es una necesidad de compartir. Es una necesidad existencial de poder compartir con el otro. Eso está muy, muy bien. Que el otro capte también la luz y la sombra de la poesía, que genere también la crítica, incluso de la formalidad estética. Y diga uno, no, ¿por qué poema tan malo? Claro. Y dice, bueno, ¿por qué es malo el poema? No, mira, revisa estas palabras. Entonces, todo eso es parte de la vida misma. Claro. Porque es que nosotros nos recreamos a través del diálogo. Y el diálogo, tú lo sabes perfectamente desde sus inicios, es algo profundamente filosófico. Total. Diálogo significa a través del logos. A través del logos. El logos está presente. Sí. Ahora, hay unas características, Bricho, lo que pasa es que eso no está contemplado, pero en el logos también debe estar la intuición. Claro. El logos no puede ser solo racionalidad pura, no. El logos tiene intuición. Es más, la facultad más valiosa que tiene la diosa Palas Atenea es la intuición. Mira. Es profundamente intuitivo. Sí, para mí es claro que es un diálogo. Es un diálogo que comienza con una pregunta. Y a partir de la pregunta, pues, permite que se vaya construyendo un discurso. Me permite recrearme en el discurso. Y cuando uno se recrea, descubre, digamos,
destellos que en algún momento pueden ser muy valiosos. Por ejemplo, tú en algún momento hacías la pregunta, bueno, ¿cómo asumir la soledad creadora? Ese es un buen tema. Qué bueno. ¿Cómo asumir la soledad creadora? Porque es el tema del escritor. La persona más solitaria, o podemos decir no la más, pero sí una de las más solitarias, es el escritor. El trabajo de la escritura implica diálogo interior. Cerrar la puerta, desconectarse uno del celular y dejar que el inconsciente y el consciente dancen y esa danza se vuelva palabra. Logos. Logos. Exactamente. Pues ha sido un diálogo muy fluido. Se han generado las preguntas precisas. Otro componente fundamental del diálogo es el escuchar. Se ha escuchado para poder fluir, porque es que el diálogo tiene un ritmo. Entonces, cuando hay esa fluidez, el diálogo, retomando un poema de Jorge Luis Borges, dice, el diálogo debe ser una felicidad. Si el diálogo no es una felicidad, pues realmente no tendría sentido. Entonces, en esa felicidad de las palabras, pues uno empieza a captar, si está atento, si escucha al otro y se escucha a sí mismo, seguramente se va a llenar de como luciérnagas, ¿no? Va a encontrar luciérnagas, va a encontrar unos destellos importantes. Muchas gracias, Germán, por este espacio que considero que ha sido bien importante. Ha sido un muy buen ejercicio de recreación.